America and Israel are acting together in Iran with great determination and ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén que no puede explicarse solo con política o guerra? Mientras Estados Unidos e Israel actúan juntos contra Irán con una determinación sin precedentes, algo inquietante está sucediendo en el corazón de una de las ciudades más observadas del mundo. Sonidos extraños en el cielo, destellos repentinos de luz, incendios que nadie logra explicar, y el suelo, moviéndose bajo senderos milenarios, como si algo oculto estuviera reaccionando. No es un solo evento, son señales que están ocurriendo casi al mismo tiempo, y que para muchos parecen resonar con palabras escritas hace miles de años. Algunos dirán que son incidentes aislados, pero otros comienzan a hacerse una pregunta mucho más inquietante. ¿Y si todo esto forma parte de un patrón que ya estaba escrito? Oje, Jerusalén siempre ha estado en el centro de la historia, la fe y el conflicto, pero esta vez lo que está ocurriendo parece ir mucho más allá de todo eso. Si estás viendo esto hasta aquí, comenta Jesús viene y quédate hasta el final, porque lo más impactante aún está por revelarse. Jerusalén se encuentra en el centro de una región que se vuelve progresivamente inestable, donde la presión ya no está contenida, sino que se expande hacia afuera de maneras que afectan tanto al Medio Oriente como a potencias globales como Estados Unidos. Lo que ocurre aquí no es un fenómeno aislado, porque toda la región experimenta un desplazamiento gradual hacia la disrupción que se vuelve más visible con cada día que pasa. En todo el Medio Oriente, las condiciones se endurecen, la infraestructura sufre tensión, los sistemas están bajo presión, y áreas enteras sufren interrupciones repentinas que afectan la vida cotidiana. El movimiento se restringe, la incertidumbre crece, y la sensación de estabilidad que alguna vez existió comienza a debilitarse. No es un evento único, sino una secuencia de disrupciones que juntas crean la impresión de una región sometida a una presión creciente e irreversible. Estados Unidos sigue directamente conectado a este entorno, tanto a través de su participación estratégica como de su influencia global. Las decisiones tomadas lejos de la región tienen ahora efectos inmediatos sobre el terreno, mientras que los desarrollos en el Medio Oriente moldean las respuestas internacionales. Esta conexión crea un impacto más amplio en el que la inestabilidad en un lugar comienza a resonar en múltiples regiones simultáneamente. Y Jerusalén se encuentra en el centro de esa convergencia. La ciudad no solo experimenta tensión, absorbe los efectos de un sistema que comienza a ceder bajo su propio peso. Las medidas de seguridad se intensifican, los niveles de alerta permanecen elevados, y la posibilidad de una disrupción repentina siempre está presente. Los residentes se han adaptado a esta realidad, pero la adaptación no elimina la presión, solo la hace más visible. Lo que se observa no es un retorno a la estabilidad, es un colapso gradual de lo que antes mantenía las cosas unidas. Las estructuras, tanto físicas como sistémicas, muestran señales de tensión. Cuando la presión se acumula de forma continua, no permanece contenida, eventualmente produce consecuencias visibles, y ya se pueden ver los primeros signos de ese cambio. No un colapso completo, sino fracturas, interrupciones, momentos en los que las condiciones normales se interrumpen de repente. Así es como comienzan los cambios mayores, porque las escrituras no describen las etapas finales como un único momento de destrucción, sino como una acumulación en la que la inestabilidad aumenta entre las naciones. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7. ¿Qué ocurre cuando la presión sigue acumulándose y nada la libera? Porque ahora mismo las señales no apuntan a la estabilización, apuntan a la escalada, no repentina, sino constante y sostenida. Fue entonces cuando algo rompió esa tensión. No llegó con destellos de luz ni con movimiento visible. No hubo advertencia, ni acumulación hacia la que la gente pudiera señalar. En cambio, comenzó como un sonido, bajo, distante al principio, pero innegablemente real.
se desplazó por el cielo de una manera que se sentía deliberada, no aleatoria, un tono profundo y prolongado, que no se desvaneció rápidamente como un avión que pasa ni golpeó con la brusquedad de una explosión. Persistió. Quienes lo escucharon lucharon por describirlo. No era mecánico de la manera en que suenan las máquinas modernas. No llevaba la distorsión caótica de las explosiones ni el ritmo predecible de los motores. En cambio, se sentía estructurado, casi intencional. Muchos lo describieron como algo más parecido a una trompeta, largo, resonante, que hacía eco por las colinas que rodean Jerusalén. Y ese detalle lo cambió todo, porque en una ciudad donde la gente está acostumbrada a identificar los sonidos rápidamente, donde reconocer el peligro puede significar la supervivencia, este no coincidía con nada familiar. No llegó ninguna confirmación militar. Ninguna explicación oficial aclaró su origen. Simplemente apareció y luego desapareció, dejando algo mucho más poderoso que el ruido: incertidumbre. Por todos los barrios, la gente salió. Las conversaciones se detuvieron. Los teléfonos se levantaron para grabar el cielo, aunque no había nada que ver. La ausencia de una causa visible solo profundizó el malestar. Sonido sin fuente, señal sin origen. Y Jerusalén no fue el único lugar donde han surgido reportes similares. En años recientes, sonidos extraños en el cielo, a menudo descritos como gemidos metálicos, cuernos lejanos o vibraciones atmosféricas, han sido reportados en diferentes partes del mundo. Desde América del Norte hasta partes de Europa, grabaciones dispersas han aparecido en línea, o cada una con el mismo patrón inquietante, un sonido que no pertenece a nada conocido. La mayoría de las explicaciones apuntan a cambios de presión atmosférica, ecos industriales o interferencias mecánicas distantes. Y sin embargo, esas explicaciones a menudo no coinciden del todo con lo que los testigos describen, porque esto no se trata solo de lo que se escucha, sino de cómo se siente. En Jerusalén, ese sentimiento fue inmediato. Una ciudad ya al límite no ignora algo así. Cuando la tensión es alta, la mente busca significado. Y cuando no se puede encontrar significado, el peso de lo desconocido se vuelve aún más pesado, porque al sonar la trompeta, todo cambiará en un instante. Primera de Corintios 15:52. Para muchos, ese versículo surgió casi instintivamente, no como una declaración, sino como una pregunta, porque en todas las escrituras, el sonido de una trompeta nunca es aleatorio, marca un momento, una transición, una señal de que algo está a punto de cambiar. Nadie reclama certeza, nadie puede señalar una causa clara, pero el momento, el lugar y la naturaleza del sonido han obligado a la gente a detenerse. Porque en una ciudad donde cada señal tiene significado, incluso un solo sonido puede cambiar el ambiente completo. El sonido apenas se había desvanecido cuando comenzó algo más. Al principio parecía aislado, un reporte de humo saliendo del interior de una iglesia dentro de la ciudad vieja, luego otro, y luego otro más. En poco tiempo se detectaron incendios en múltiples ubicaciones de iglesias, sitios separados dispersos por una de las áreas más histórica y espiritualmente significativas del mundo. No era un solo incidente que se expandía hacia afuera. Eran varios que comenzaban casi al mismo tiempo. Los equipos de emergencia se movieron rápidamente. Los estrechos senderos de piedra, la arquitectura antigua y los alrededores densamente construidos dificultaron el acceso, pero los incendios fueron contenidos antes de que pudieran escalar hacia algo mucho más grave. En la superficie todo parecía controlado, eficiente, manejado, pero la preocupación real no era el daño, era el patrón. Cada incendio parecía comenzar sin un desencadenante claro. No se reportaron fallas eléctricas confirmadas en ese momento. No había actividad de rayos en el área, ni evidencia inmediata de una causa externa directa. Los incendios aparecieron repentinamente, casi como si múltiples puntos hubieran sido activados al mismo tiempo. Ese detalle lo cambió todo, porque un solo incendio puede explicarse. Los accidentes ocurren, los sistemas fallan, pero múltiples incendios que comienzan en diferentes iglesias dentro de la misma ventana de tiempo sin una causa compartida son mucho más difíciles de desestimar. Los investigadores comenzaron a examinar posibles explicaciones. Algunos señalaron la infraestructura envejecida,
ya que muchas de estas iglesias tienen siglos de antigüedad con sistemas eléctricos superpuestos con el tiempo. Otros consideraron factores ambientales, pero ninguna de estas explicaciones explicó completamente el momento o la distribución de los incidentes. Y luego está la ubicación en sí misma. La ciudad vieja de Jerusalén no es simplemente un espacio físico, es un lugar donde la historia, la fe y el significado convergen. Las iglesias aquí no son edificios ordinarios. Representan siglos de creencia, tradición e identidad. Cuando algo inusual ocurre en estas ubicaciones, tiene un peso diferente. Los testigos describieron con qué rapidez aparecieron los incendios, llamas que se alzaban dentro de espacios sagrados que habían permanecido en pie durante generaciones, humo que se elevaba por las antiguas paredes de piedra, y luego, tan rápidamente como habían llegado, los incendios fueron contenidos, detenidos antes de que pudieran propagarse más. Creó un contraste impactante: ignición repentina, contención rápida, una breve perturbación que dejó preguntas más profundas. No había ninguna explicación única que conectara todos los eventos, ninguna secuencia clara que vinculara una ubicación con otra. Solo un patrón que, visto en conjunto, parecía sincronizado no necesariamente por diseño, sino por tiempo. Y en un lugar como Jerusalén, el tiempo importa. Al mismo tiempo, nubes oscuras se reunieron rápidamente sobre Jerusalén, más pesadas de lo que la estación normalmente sugeriría. Al principio parecía un cambio ordinario en el clima, algo que la gente en la ciudad había visto incontables veces antes. Pero en momentos, la lluvia se intensificó mucho más allá de lo esperado. No cayó levemente, cayó a cántaros. Cortinas de lluvia descendieron sobre las antiguas superficies de piedra, golpeando tejados, paredes y estrechos senderos con una fuerza que se sentía repentina y abrumadora. En minutos, el agua comenzó a acumularse por la plaza abierta cerca del muro occidental, un área construida con piedra que ha sido testigo de siglos de historia. Pero esta vez se veía diferente. El agua no simplemente se asentó, se extendió rápidamente, fluyendo por el suelo y llenando los espacios poco profundos entre las piedras. Las reflexiones comenzaron a formarse, imágenes distorsionadas y temblorosas de las estructuras circundantes. Las luces de fuentes cercanas parpadearon por la superficie mojada, creando un efecto visual que se sentía casi sobrenatural. Ya no era solo lluvia, era una escena. Las antiguas paredes parecían desplazarse en los reflejos. Movimiento donde no había ninguno. La luz se doblaba de maneras que hacían que lo familiar se sintiera desconocido. La gente que estaba parada en la plaza se encontró rodeada por una versión reflejada de la realidad, una que se sentía levemente fuera de lugar, levemente distorsionada. Y con ese cambio, algo más cambió. La atmósfera, que había sido un momento normal, se volvió rápidamente pesada. Las conversaciones se silenciaron. El movimiento se ralentizó. No había pánico, no había apresuramientos repentinos, pero había una conciencia compartida de que algo se sentía diferente. El aire llevaba un peso que no estaba antes. Porque el momento importa. La lluvia no llegó de forma aislada. Siguió a eventos que ya habían perturbado a la ciudad. Y cuando los eventos comienzan a apilarse uno tras otro, cada uno diferente pero conectado por el tiempo, la mente humana comienza a buscar patrones. Sonido en el cielo, incendios en el suelo, ahora agua desde arriba. Cada elemento por sí solo puede explicarse, pero juntos comienzan a formar algo más. Una secuencia que se siente intencional, incluso si no se puede identificar ninguna causa clara. La lluvia continuó por un tiempo, luego se fue ralentizando gradualmente. El agua permaneció, dejando atrás reflejos que se desvanecieron lentamente a medida que la superficie se secaba. La plaza volvió a su estado familiar. El movimiento se reanudó. Las conversaciones retomaron su ritmo. Pero algo persistió, porque una vez que un momento cambia la atmósfera, no regresa completamente a lo que era antes. El recuerdo permanece justo debajo de la superficie. Fue entonces cuando varios testigos notaron algo inusual formándose sobre las nubes. Al principio aparecía como un parche brillante de luz que rompía el oscuro cielo. Pero según quienes miraban, la luz no se extendía aleatoriamente como la luz solar normal a través de las nubes. En cambio, parecía reunirse en una forma definida. Los teléfonos apuntaron rápidamente hacia el cielo. En varias grabaciones que circularon después en línea,
se puede ver una forma resplandeciente emergiendo dentro de las nubes que se iban aclarando. Algunos espectadores describieron la forma como tenue al principio, casi como un contorno hecho de luz. Pero en cuestión de momentos, las personas paradas en las calles comenzaron a señalar hacia arriba, porque para algunos observadores, la forma parecía extrañamente familiar. Varios testigos afirmaron que la figura parecía similar a un ser humano, con una forma central elevada rodeada de un brillo radiante. Otros dijeron que el contorno se asemejaba a imágenes artísticas tradicionales de Jesús, que han aparecido en pinturas e iconografía religiosa durante siglos. Según múltiples testigos, formas luminosas más pequeñas aparecieron alrededor de la figura central. Estas luces no parpadeaban como los relámpagos. En cambio, parecían estables, casi suspendidas dentro de las nubes de tormenta restantes. Algunos observadores las describieron como formas más pequeñas que se movían débilmente dentro del resplandor circundante. Para quienes miraban desde abajo, el momento se sentía surrealista. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a propagarse por las plataformas de redes sociales. Algunos espectadores descartaron el evento como una formación de nubes inusual. Otros estaban convencidos de haber presenciado algo mucho más extraordinario. Para los creyentes, la imagen llevaba un peso emocional más profundo. A lo largo de la historia, Jerusalén ha estado estrechamente conectada con eventos bíblicos, y la idea de ver una figura simbólica sobre la ciudad generó inmediatamente una amplia discusión global. Más tarde, ese mismo día, la atención en Jerusalén se desplazó hacia uno de los lugares más sagrados de la ciudad, el Muro Occidental. La plaza que rodea el Muro Occidental raramente está tranquila. Peregrinos, visitantes y adoradores de todo el mundo se reúnen allí cada día para rezar, leer las escrituras o estar cerca de las antiguas piedras que quedan del complejo del Segundo Templo. Pero este día algo inusual apareció sobre el sitio. Varios testigos de repente notaron movimiento en el cielo. Al principio parecía una nube oscura que se desplazaba lentamente por el horizonte, pero a medida que la forma se acercaba, la gente se dio cuenta de que no era una nube de tormenta, era un enjambre. Miles de langostas se movían juntas en una densa formación directamente sobre la ciudad. En cuestión de momentos, el cielo sobre partes de Jerusalén apareció más oscuro, mientras los insectos pasaban sobre las cabezas en oleadas espesas. Los visitantes en la plaza del Muro Occidental comenzaron rápidamente a grabar el momento. Algunos videos muestran a los insectos moviéndose por el horizonte en masivos racimos, llenando el aire durante varios minutos antes de continuar a través de la ciudad. La respuesta emocional de los adoradores presentes en la plaza del Muro Occidental, cuando el enjambre cruzó sobre ellos, merece ser considerada como parte del fenómeno. No fue la respuesta de personas que simplemente presenciaban un espectáculo natural inusual. Varios testigos describieron una sensación de peso, de significado, de que lo que estaba ocurriendo sobre sus cabezas tenía una dimensión que excedía lo que sus ojos estaban viendo, o que algunos continuaron orando mientras los insectos pasaban. Otros se detuvieron, miraron hacia arriba y guardaron silencio. Algunos tomaron sus teléfonos no para grabar como acto reflejo de documentación, sino porque sentían que lo que estaban presenciando debía ser preservado, que era el tipo de momento que no se olvida. Esa respuesta, que va más allá de la simple curiosidad o el asombro ante lo insólito, es el tipo de respuesta que las escrituras asocian con el encuentro con lo sagrado. No el pánico, no la euforia, sino una quietud que reconoce que algo de mayor importancia que lo ordinario está ocurriendo. Esta dimensión de la experiencia de los testigos es a menudo la más difícil de transmitir en el análisis racional de los eventos, pero también la más significativa para entender lo que realmente ocurrió. Los datos objetivos del enjambre, su tamaño, su dirección, su duración, la especie de langostas, las condiciones climáticas que lo generaron, son todos relevantes y verificables. Pero lo que los testigos describen como la cualidad del momento, la sensación de que el cielo y la tierra estaban comunicando algo a quienes estaban dispuestos a escuchar, no es reducible a esos datos objetivos. Es parte de la experiencia, y descartarla simplemente como subjetividad irfiable sería perder precisamente lo que hace que el momento sea significativo para quienes lo vivieron. Las tradiciones espirituales más maduras de la humanidad
han reconocido siempre que hay dimensiones de la experiencia que el análisis puramente objetivo no puede capturar sin perder algo esencial. Y el tipo de atención reflexiva que esas tradiciones promueven es exactamente el tipo de atención que los eventos de Jerusalén parecen estar exigiendo. La imagen de un enjambre de langostas sobre el muro occidental tiene resonancias en múltiples capas de la historia bíblica que vale la pena explorar con más profundidad. En el libro del Éxodo, el enjambre de langostas fue la octava plaga, la penúltima antes de la muerte de los primogénitos y la liberación de Israel. Las plagas en el Éxodo no siguen un patrón de intensidad aleatoria, siguen una lógica que los comentaristas bíblicos han observado desde la antigüedad. Comienzan con perturbaciones en el mundo natural, progresan hacia afectaciones más directas de los sistemas que sostienen la vida económica y social de Egipto, y culminan con una confrontación directa con el poder que el faraón creía que lo protegía, el poder divino de Egipto sobre la vida y la muerte. Las langostas no estaban simplemente en el penúltimo eslabón de esa cadena, estaban en el penúltimo eslabón porque lo que venía después era lo último, lo que no dejaba espacio para ninguna respuesta más allá de la liberación o la catástrofe. En el libro de Joel, las langostas aparecen en un contexto completamente diferente, no como instrumento de juicio sobre un enemigo externo, sino como metáfora de una devastación interior, de la condición espiritual de un pueblo que ha perdido su camino. El ejército de langostas en Joel no viene de afuera, viene como consecuencia de lo que el pueblo ha dejado de ser, y la respuesta que el texto exige no es la resistencia militar ni la negociación diplomática. Es el arrepentimiento, el retorno, el reconocimiento de que la crisis tiene una raíz espiritual que ninguna solución política o económica puede tocar. Joel 2, 12-13 es extraordinariamente directo al respecto. Aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y duelo. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Y luego viene la promesa que el mismo capítulo registra: la restauración de los años que las langostas han devorado, no solo un regreso al estado anterior, una restauración que supera lo perdido. La secuencia que Joel describe, la devastación seguida del llamado al arrepentimiento seguido de la promesa de restauración, es una de las estructuras más fundamentales del texto profético bíblico. No es un patrón de catástrofe irreversible, es un patrón de crisis que abre la posibilidad de un cambio de dirección. Y lo que hace que el enjambre de langostas sobre el muro occidental sea significativo para quienes conocen ese texto, no es simplemente la imagen visual del enjambre sobre el lugar sagrado. Es que esa imagen encaja dentro de un patrón narrativo bíblico, que tiene un principio, un medio y un final. La señal, el llamado y la promesa. Y quienes reconocen el principio y el medio de ese patrón, tienen razones para preguntar si se están acercando al final, a la promesa de restauración que el texto vincula con el reconocimiento de la señal y la respuesta al llamado. El momento en que el enjambre cruzó sobre el muro occidental no fue durante una hora tranquila en la que la plaza estuviera vacía. Fue durante un periodo en que adoradores de múltiples tradiciones estaban presentes, orando, leyendo las escrituras, viviendo los rituales que sus comunidades han practicado en ese lugar durante generaciones. Esa conjunción, el enjambre y la oración, la señal y la comunidad de fe que la observa, tiene algo de la estructura que las narrativas bíblicas describen cuando Dios irrumpe en el espacio de la adoración, con algo que no forma parte del ritual planeado, pero que amplía profundamente el significado de ese ritual. Los momentos bíblicos de mayor significado raramente ocurren en el vacío. Ocurren dentro de contextos de expectativa y búsqueda, cuando la comunidad ya está en posición de recibir lo que se presenta, incluso si no sabe exactamente qué esperar. Los grandes enjambres de langostas no son inauditos en Oriente Medio. Las regiones agrícolas de África y la península arábiga han experimentado migraciones similares durante siglos. Cuando las condiciones climáticas se alinean, los vientos fuertes pueden llevar estos enjambres cientos de millas a través de desiertos y valles. Los científicos explican que los patrones de lluvia, el crecimiento de la vegetación y las cambiantes condiciones climáticas pueden desencadenar estas migraciones. Pero lo que llamó la atención de muchos observadores no fue solo el insecto en sí,
fue la ubicación y el simbolismo. El enjambre pasó directamente sobre el muro occidental, un lugar profundamente conectado con la oración, el arrepentimiento y la historia de Israel. Para muchos espectadores, la imagen trajo inmediatamente a la mente pasajes de la Biblia. En el libro de Joel, las langostas aparecen como una poderosa advertencia. Joel 2:25 registra las palabras de Dios prometiendo restauración después de la devastación. Os restituiré los años que comió la oruga voraz. El mismo capítulo describe enjambres moviéndose por la tierra como un ejército que avanza, llamando a la gente a volver sus corazones a Dios. La imagen de un enjambre de langostas sobre el muro occidental tiene una resonancia bíblica que va mucho más allá de la simple molestia agrícola. En la tradición del Éxodo, las langostas fueron la octava plaga que Dios envió sobre Egipto, inmediatamente antes de la muerte de los primogénitos y la liberación de Israel. No eran simplemente un desastre natural, eran una demostración de que el poder de Dios superaba a todas las fuerzas que Egipto podía oponer. El libro de Joel describe enjambres en un contexto no de castigo, sino de llamado urgente al arrepentimiento, un llamado que va acompañado de una promesa extraordinaria, que Dios restauraría todo lo que las plagas habían consumido. Y en el Apocalipsis, seres semejantes a langostas aparecen como parte de los juicios que preceden al fin, que un enjambre pasara precisamente sobre el muro occidental, el sitio más sagrado del judaísmo y uno de los símbolos más poderosos del anhelo de restauración de Israel, no puede ser visto simplemente como una migración de insectos con mal sentido de la dirección. La respuesta de la comunidad de adoradores en la plaza al momento del enjambre también fue digna de atención. En lugar de dispersarse o reaccionar con alarma, muchos de los que estaban presentes continuaron orando, algunos incluso levantando la vista hacia los insectos que pasaban sobre ellos con una expresión que los testigos describieron como algo entre asombro y recogimiento. Había una conciencia compartida de que lo que ocurría sobre sus cabezas no era ordinario, de que el momento tenía un peso que trascendía la explicación biológica. Y esa conciencia, ese silencio reflexivo que se extendió por la plaza mientras el enjambre pasaba, fue en sí misma una forma de respuesta, no de miedo, sino de atención, el tipo de atención que las escrituras asocian con la postura correcta ante una señal. Individualmente, cada evento podría tener una explicación razonable, pero cuando múltiples eventos inusuales comienzan a aparecer dentro de la misma ciudad, dentro del mismo periodo de tiempo, la gente naturalmente comienza a hacer preguntas más profundas. Y pronto algo descubierto bajo el suelo de Jerusalén añadiría otra pieza misteriosa a la historia que se iba construyendo. Mientras la gente en toda Jerusalén continuaba discutiendo los extraños eventos que habían aparecido en el cielo, la atención se desplazó silenciosamente en una dirección completamente diferente, bajo tierra. No lejos de la ciudad vieja, los arqueólogos habían estado realizando excavaciones de rutina en un área conocida desde hace mucho tiempo por sus profundas capas históricas. Jerusalén es una ciudad donde casi cada proyecto de construcción descubre algo antiguo. Bajo las calles modernas yacen siglos de civilizaciones, cada una dejando rastros atrás. Al principio, la excavación parecía ser solo otro proyecto arqueológico. Los trabajadores retiraron cuidadosamente capas de suelo compactado y piedra, revelando lentamente los contornos de una estructura antigua enterrada bajo el suelo. A medida que más de los cimientos se hacían visibles, los investigadores se dieron cuenta de que estaban descubriendo los restos de una iglesia de la era bizantina, probablemente construida en algún momento durante el siglo V, cuando el cristianismo se extendía ampliamente por toda la región. Gruesas paredes de piedra emergieron de la tierra. Fragmentos de columnas y piedras decorativas fueron descubiertos a lo largo de los bordes del sitio, pero lo que captó más la atención del equipo de investigación fue el suelo. Bajo el polvo y los escombros, apareció lentamente una gran superficie de mosaico. Los suelos de mosaico eran comunes en las iglesias bizantinas, a menudo decorados con intrincados patrones e inscripciones. A medida que los arqueólogos limpiaban cuidadosamente la superficie, notaron algo inusual cerca del centro del diseño. Había una inscripción circular incrustada dentro del mosaico. A primera vista, las letras griegas parecían ser una dedicatoria típica, algo que muchas iglesias antiguas contenían, pero cuando los especialistas comenzaron a documentar el mosaico más de cerca,
notaron tenues marcas dentro del círculo, que eran difíciles de ver a simple vista. Para examinar los detalles más a fondo, los investigadores utilizaron técnicas de imágenes avanzadas. El escaneo infrarrojo y la reconstrucción digital permitieron a los expertos detectar caracteres adicionales que habían sido casi completamente desgastados durante siglos de uso. Lentamente, las letras ocultas se hicieron más claras cuando los eruditos unieron el texto tenue. La frase que descubrieron era corta, directa e inesperada: "Guarda mi casa". La redacción captó inmediatamente la atención de historiadores e investigadores. El mensaje no parecía ser una simple dedicatoria como muchas inscripciones de iglesias de la misma época. En cambio, sonaba más como un mandato. Algunos sugirieron que la frase podría referirse a proteger un lugar de culto. Otros creían que podría haber sido un mensaje dirigido a los creyentes de esa época, urgiéndoles a proteger su fe o su comunidad. Lo que hizo que el descubrimiento fuera aún más intrigante fue su momento. Este antiguo mensaje había permanecido enterrado durante siglos bajo capas de suelo y piedra. Sin embargo, estaba siendo descubierto ahora, en el mismo momento en que la ciudad ya estaba experimentando una serie de eventos inusuales. El hallazgo de la inscripción con las palabras "Guarda mi casa" en el mosaico de la iglesia bizantina tiene un contexto histórico que amplía su significado. El periodo en que esa iglesia fue probablemente construida, el siglo V de la era cristiana, fue un periodo de intensa actividad constructiva en toda la región. El Imperio Romano de Oriente, bajo emperadores como Teodosio II y luego Justiniano, financió la construcción de numerosas basílicas en los lugares santos de la tierra de Israel. Ese periodo de construcción fue también un periodo de consolidación teológica, de clarificación de las doctrinas que definirían al cristianismo durante siglos. Los debates sobre la naturaleza de Cristo, sobre la relación entre el Padre y el Hijo, sobre la autoridad de los concilios eclesiásticos, estaban en su punto más intenso. Y en ese contexto de fervor teológico y constructivo, las iglesias que se edificaban no eran simplemente lugares de culto, eran declaraciones, afirmaciones de que el espacio sagrado tenía un dueño, y que ese dueño tenía expectativas sobre cómo sería guardado y honrado. La frase "guarda mi casa", en ese contexto, no es solo un recordatorio genérico a los fieles de que deben cuidar su lugar de culto. Es una reclamación de propiedad. Este espacio pertenece a alguien cuya presencia no puede ser definida por las estructuras institucionales que lo administran. Puede ser preservado por ellas, o puede ser descuidado por ellas, pero no puede ser poseído por ellas de una manera que anule la reclamación original del verdadero dueño. Esa teología de la propiedad divina del espacio sagrado es central en toda la tradición bíblica, desde el tabernáculo en el desierto hasta el templo de Salomón, desde el templo reconstruido después del exilio hasta la sinagoga y las iglesias que han funcionado como sustitutos del templo durante los siglos de su ausencia. Y la pregunta que la inscripción plantea al resurgir en este momento es si esa reclamación de propiedad sigue activa, si el dueño del espacio sagrado tiene expectativas que todavía están en vigor, y si las señales que están ocurriendo en Jerusalén en este periodo son parte de cómo esas expectativas se están haciendo conocer. Un mensaje oculto bajo tierra durante más de 1000 años había resurgido de repente, y sus palabras eran simples pero poderosas: "Guarda mi casa". La frase "guarda mi casa" no es una expresión neutral desde el punto de vista histórico y teológico. Tiene ecos de múltiples momentos en las Escrituras, donde Dios encomienda a los seres humanos la responsabilidad de preservar espacios de encuentro con lo sagrado. Cuando Salomón construyó el primer templo, la dedicación fue acompañada de una promesa divina: "Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora". La condición que Dios puso sobre la continuidad de esa promesa era la fidelidad, la atención, el cuidado de lo sagrado. Y cuando el templo fue finalmente destruido, no fue porque enemigos externos fueran más poderosos que Dios. Fue porque el pueblo había dejado de guardar lo que le había sido encomendado. Esa narrativa de encomienda, descuido y consecuencia está en el corazón de gran parte de la historia bíblica. Y la frase encontrada en el mosaico, cualquiera que haya sido su intención original para la comunidad del siglo V que lo creó, suena en ese contexto como un eco de una demanda que no ha caducado. La aparición de este descubrimiento en este momento específico, cuando tantas otras señales estaban convergiendo simultáneamente sobre Jerusalén,
no pasó desapercibida para los observadores que seguían los eventos con atención. Los arqueólogos, por su parte, interpretaron el hallazgo dentro del marco de su disciplina, una inscripción histórica que requiere datación, análisis comparativo con otras inscripciones del mismo periodo y publicación en revistas especializadas. Pero para la comunidad más amplia de creyentes que seguían los eventos de Jerusalén a través de redes sociales y canales de fe, el mensaje tenía un peso diferente. No era una curiosidad histórica, era una voz del pasado dirigida al presente, y la pregunta que planteaba no era académica. ¿Quién está guardando la casa ahora? Mientras la atención se enfocaba en lo que se había descubierto bajo tierra, algo completamente diferente apareció sobre la superficie. Una noche, poco después de que grupos de adoradores se reunieran en el área del monte del templo para la oración, varias personas notaron un delgado rayo de luz vertical que aparecía en lo alto sobre la sagrada meseta. Al principio, muchos asumieron que era algo ordinario. Jerusalén es una ciudad muy vigilada, y las aeronaves, los drones y los focos potentes no son inusuales en el cielo nocturno. Pero esta luz no se comportaba como ninguno de esos elementos. Los testigos describieron el rayo como estrecho y estable, no casi como una columna que se extendía hacia abajo desde el cielo. No parpadeaba como una señal de aeronave. No se movía rápidamente por el horizonte como lo haría un dron. En cambio, permanecía casi perfectamente quieto. Según múltiples testigos que estaban abajo, el rayo comenzó a desplazarse lentamente cuando grupos de personas elevaban sus voces en oración. Cuando las oraciones se hacían más fuertes, la luz parecía moverse levemente por el cielo. Cuando las voces se callaban, el rayo parecía pausar de nuevo. Los observadores podían ser escuchados en los videos reaccionando, señalando hacia arriba e intentando entender lo que estaban viendo. Algunos describieron el movimiento como sutil pero notable. Otros dijeron que la luz parecía responder en tiempo real a lo que ocurría abajo. Los científicos y meteorólogos ofrecieron posibles explicaciones. Una sugerencia fue el fenómeno conocido como pilar de luz, que puede formarse cuando la luz artificial se refleja en cristales de hielo en la atmósfera. Sin embargo, los testigos afirmaron que la luz permaneció estable durante un periodo inusualmente largo, antes de desvanecerse lentamente. Para las personas que presenciaban la escena, la experiencia fue tanto fascinante como inquietante. Lo que hace que el rayo de luz sobre el monte del templo sea tan difícil de explicar no es solo su forma o su comportamiento. Es la respuesta que múltiples testigos independientes describen cuando hablan de lo que sintieron al observarlo. No describieron la experiencia como si estuvieran viendo un efecto atmosférico inusual. Describieron la experiencia como si estuvieran presenciando algo que tenía intención, algo que no solo estaba allí, sino que de alguna manera sabía que estaba siendo observado. Esa sensación de ser visto por lo que uno está viendo es una de las marcas distintivas de lo que las tradiciones espirituales a través de las culturas han llamado encuentro con lo sagrado. No es la misma experiencia que ver un espectáculo de luz artificial o un fenómeno meteorológico inusual. Es cualitativamente diferente, y esa diferencia cualitativa es parte del fenómeno que cualquier análisis honesto debe incluir. La luz que aparece sobre el monte del templo en el relato bíblico no es simplemente iluminación física, es señal de presencia. En el libro del Éxodo, y la nube de gloria que habitaba sobre el tabernáculo era el indicador visible de que Dios estaba presente en ese lugar específico. Cuando la nube se levantaba, el pueblo sabía que era tiempo de moverse. Cuando se posaba, el pueblo sabía que era tiempo de detenerse. La luz en las Escrituras no es decorativa, es informativa. Indica dónde está el centro de atención divina en el momento presente. Y cuando la luz aparece sobre el monte del templo, el lugar que las Escrituras designan como el sitio donde Dios eligió hacer residir su nombre, quienes conocen ese contexto no pueden observar el evento sin preguntarse si la presencia que esa luz señalaba en el pasado está de alguna manera haciéndose visible de nuevo en el presente. Independientemente de la interpretación, un hecho permanecía claro. Jerusalén había experimentado ya un sonido misterioso, incendios en sitios sagrados, una tormenta violenta, formas extrañas en el cielo, un masivo enjambre de langostas, una misteriosa inscripción antigua, y ahora un misterioso rayo de luz sobre el monte del templo. Y la historia no había terminado todavía,
porque la atención estaba a punto de desplazarse hacia una de las estructuras más misteriosas y controvertidas de toda la ciudad. La atención se dirigió pronto hacia uno de los lugares más misteriosos e históricamente significativos de Jerusalén, la Puerta Oriental. También conocida como la Puerta Dorada, esta antigua entrada se encuentra a lo largo de la pared oriental de la Ciudad Vieja, directamente frente al Monte de los Olivos. Durante siglos ha permanecido completamente sellada. Enormes bloques de piedra cierran el pasadizo, y nadie ha pasado por ella en generaciones. Los historiadores rastrean el sellado de la puerta hasta el siglo XVI, cuando los gobernantes otomanos ordenaron su cierre. Desde entonces, la estructura ha permanecido como una de las características más reconocibles y debatidas de las antiguas murallas de Jerusalén, pero recientemente los reportes de testigos que visitaban el área comenzaron a plantear nuevas preguntas. Algunos visitantes afirmaron que cuando colocaban las manos sobre las piedras de la puerta, la superficie se sentía inusualmente cálida, más cálida que la pared circundante. Las estructuras de piedra de Jerusalén a menudo absorben calor durante el día, pero algunos observadores dijeron que la calidez se sentía diferente, casi como si viniera desde dentro de la estructura misma. Otros describieron escuchar sonidos tenues cerca de la puerta, no ruidos fuertes ni movimientos obvios. En cambio, los testigos reportaron sutiles vibraciones o tonos bajos que parecían viajar a través de la piedra. Algunas personas describieron el sonido como parecido a una respiración lenta o a la presión que se desplaza dentro de la pared. La mayoría de estas observaciones fueron breves y difíciles de confirmar. Los sonidos no continuaron por largos periodos y no se registró ningún movimiento visible de la propia puerta. Sin embargo, otro detalle pronto captó la atención. A lo largo de parte de la antigua estructura, los observadores notaron lo que parecía ser una pequeña grieta formándose entre varias piedras. La brecha era estrecha y pudo haber resultado del envejecimiento natural de la estructura. Las antiguas paredes de piedra a menudo se desplazan ligeramente con el tiempo debido a los cambios de temperatura, la presión del suelo y siglos de exposición climática. Aún así, la aparición de una nueva fractura en una puerta tan históricamente significativa se convirtió rápidamente en tema de discusión. Para muchas personas familiarizadas con la profecía bíblica, la puerta oriental lleva un poderoso significado simbólico. El libro de Ezequiel contiene un pasaje que ha sido conectado con esta misma ubicación. En Ezequiel 44:2 está escrito que esta puerta quedará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella. Por lo tanto, quedará cerrada. Debido a este versículo, la puerta ha sido asociada durante mucho tiempo con la creencia de que permanecerá cerrada hasta la llegada del Mesías. Lo que da a la puerta oriental una carga simbólica que ninguna otra puerta de Jerusalén posee es la precisión geográfica de la profecía. Ezequiel no habla de una puerta cualquiera, habla de una entrada específica, orientada en una dirección específica, frente a una colina específica, y la puerta que ha permanecido sellada durante siglos cumple todos esos criterios. No es una correspondencia aproximada, es una correspondencia exacta. Y esa exactitud es lo que hace que incluso un cambio menor en la estructura de la puerta, una grieta nueva, una temperatura inusual en la piedra, sea observado con una intensidad que no correspondería a ningún otro edificio antiguo de la ciudad. La gente que conoce ese versículo no puede evitar pensar en él cuando se para frente a la puerta sellada, no porque sean irracionales, sino porque están siguiendo la lógica de un texto que les enseña que esta ubicación específica tiene un papel en los eventos por venir. Lo que resulta notable en la secuencia de eventos que hemos examinado es que ninguno de ellos, tomado individualmente, exige una interpretación sobrenatural. Cada uno de ellos puede ser ubicado dentro de un marco de explicación natural, que, si bien no siempre completo, es al menos plausible. Las tormentas ocurren, los insectos migran, los suelos se mueven, los efectos de luz crean ilusiones ópticas, los arqueólogos descubren cosas, los sonidos atmosféricos tienen orígenes que a veces resultan difíciles de identificar, y los reportes de testigos están siempre sujetos a las limitaciones de la percepción y la memoria humanas. Todo eso es verdad, y un análisis honesto debe reconocerlo. Lo que el análisis honesto no puede hacer con la misma facilidad es dar cuenta de la convergencia temporal.
El hecho de que tantos eventos diferentes, cada uno de los cuales es notable por sí mismo, estén ocurriendo dentro del mismo periodo comprimido de tiempo y en la misma ciudad, es un dato que requiere explicación más allá de la mera coincidencia estadística. Los estadísticos tienen herramientas para evaluar la probabilidad de que múltiples eventos raros ocurran simultáneamente en el mismo lugar. Y cuando ese cálculo se aplica a la densidad de lo que ha ocurrido en Jerusalén en el periodo que hemos examinado, el resultado no favorece la explicación de la coincidencia. No prueba la intervención divina, pero debería, al menos, hacer que el observador honesto pause antes de descartarlo con facilidad. La honestidad también requiere reconocer que existe una forma de sesgo confirmatorio que opera en la dirección contraria. El sesgo de quienes están tan comprometidos con una explicación natural de todos los fenómenos que se sienten presionados a desestimar cualquier dato que desafíe ese compromiso previo, aunque el dato en cuestión sea genuinamente desconcertante. Ese sesgo es tan real y tan problemático epistemológicamente como el sesgo de quienes ven intervención divina en todo sin aplicar ningún estándar crítico. La postura intelectualmente honesta es la que aplica el mismo estándar a ambas direcciones. Ni creer automáticamente que cada evento inusual es sobrenatural, ni descartarlo automáticamente porque eso sería más cómodo dentro del marco existente. Esa postura de apertura crítica es precisamente la postura que las escrituras describen como la forma correcta de aproximarse a las señales. Ni crédula ni cerrada, sino atenta y discernidora. La ciudad de Jerusalén ha sido escenario de algunos de los momentos más transformadores de la historia humana. La enseñanza del Sermón del Monte, la Última Cena, la crucifixión en el Gólgota, el descubrimiento de la tumba vacía el primer día de la semana, el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, la destrucción del templo en el año 70, la conquista musulmana en el siglo VII, las cruzadas, el mandato británico, la declaración del Estado de Israel en 1948, la reunificación de la ciudad en 1967. Cada uno de estos momentos fue precedido por señales que, en retrospectiva, parecen haber anunciado lo que venía. No siempre señales obvias, dramáticas e inequívocas. A menudo señales sutiles, el tipo de cosas que la gente notó pero no supo interpretar en el momento. Solo en retrospectiva, cuando el cambio ya había ocurrido, quedó claro que las señales habían estado allí todo el tiempo, esperando ser reconocidas. El patrón es consistente a través de los siglos, y eso sugiere que la pregunta más importante no es si habrá señales antes del próximo gran momento en la historia de Jerusalén. La pregunta es si quienes viven en ese periodo sabrán reconocerlas cuando las vean. Cuando se examinan individualmente, cada uno de los eventos reportados en Jerusalén podría tener una explicación razonable. Los expertos en meteorología pueden explicar los sistemas de tormenta repentinos. Los científicos atmosféricos entienden cómo pueden aparecer patrones de luz inusuales en el cielo. O los biólogos saben que los enjambres de langostas migran por regiones cuando las condiciones climáticas lo permiten. Los arqueólogos descubren regularmente estructuras antiguas enterradas bajo ciudades históricas. Los ingenieros también nos recuerdan que las paredes de piedra de cientos de años de antigüedad pueden desarrollar grietas a medida que los materiales se desplazan lentamente con el tiempo. Sin embargo, lo que captó la atención global no fue ningún evento único, fue el momento. Dentro de un periodo relativamente corto, Jerusalén experimentó un sonido misterioso, incendios en sitios sagrados, una tormenta violenta, formas extrañas en el cielo, un masivo enjambre de langostas, el descubrimiento de una inscripción antigua, una creciente tensión geopolítica en la región, no un misterioso rayo de luz sobre el monte del templo, y nuevas observaciones reportadas cerca de la puerta oriental sellada. Cada uno de estos momentos podría pasar normalmente sin discusión global, pero cuando ocurren juntos en una de las ciudades más históricas y espiritualmente significativas del mundo, la gente naturalmente comienza a hacer preguntas más profundas. A esto se añadió otro evento que llegó en silencio y despertó un tipo diferente de atención. A las 4:14 de la madrugada, con las calles de Jerusalén todavía envueltas en la oscuridad, el momento sísmico que ocurrió a las 4:14 de la madrugada no fue el primer temblor en la historia de Jerusalén. La ciudad ha soportado terremotos a lo largo de los siglos.
el terremoto del año 749 después de Cristo que destruyó gran parte de la región, a los temblores menores que han marcado la historia geológica de la falla del Jordán. Lo que distingue este evento de los precedentes no es su magnitud sísmica, que fue relativamente menor, es la coincidencia del momento con una referencia bíblica específica que múltiples comunidades de creyentes, sin coordinación previa entre sí, identificaron simultáneamente. Esa convergencia independiente de interpretación es en sí misma un dato significativo. No es que un grupo de personas haya buscado un versículo que encajara con el número. Es que múltiples grupos en diferentes partes del mundo llegaron al mismo texto al mismo tiempo al procesar lo que habían escuchado sobre el evento. Y ese texto, Zacarías 14:4, no habla de un terremoto genérico en Israel. Habla de un movimiento específico en una colina específica que el propio texto asocia con el momento del regreso del Señor. La literalidad de esa correspondencia, por más que uno se resista a sacar conclusiones definitivas de ella, no puede ignorarse sin una deshonestidad intelectual que sería inapropiada en cualquier análisis que se pretenda serio. Y la ciudad en gran medida dormida bajo un cielo silencioso, los registros de emergencia documentaron el momento exacto. Jerusalén estaba en calma, sin multitudes, sin conflictos en las calles, sin ningún desencadenante externo. Lo que ocurrió lo hizo bajo una ciudad dormida, sin ninguna actividad humana que lo explicara. Los testigos describieron la sensación no como sacudida, sino como algo más profundo, como si el suelo gimiera. Algunos dijeron que se sentía direccional, guiado e intencional. Al principio, los funcionarios intentaron minimizar la gravedad. Las primeras clasificaciones lo etiquetaron como un evento menor, un temblor manejable. Pero en cuestión de minutos, la realidad contradijo los informes. Surgieron fotos y videos que mostraban daños visibles. El desplazamiento estructural no podía ocultarse. Casi de inmediato, el momento en sí se convirtió en parte de la discusión. Diferentes comunidades y observadores señalaron de forma independiente el mismo pasaje. Zacarías 14:4. No es un versículo simbólico ni lenguaje poético. Es un pasaje que nombra una ubicación real y describe una respuesta física de la tierra. Su enfoque es singular, el Monte de los Olivos. Esta ubicación no es intercambiable. El Monte de los Olivos ha funcionado siempre como un umbral en la historia bíblica. Es donde se pronunciaron las últimas advertencias, donde se expresó el dolor por el futuro de Jerusalén, donde ocurrió la partida con una promesa de regreso. Las Escrituras lo colocan en el centro de la expectativa, no metafóricamente, sino geográficamente. Por eso el lugar importó tanto como el tiempo. El movimiento asociado con este evento no se dispersó aleatoriamente. Siguió una dirección hacia ese mismo monte, silenciosamente, sutilmente, sin espectáculo, no lo suficiente para provocar titulares, pero sí suficiente para perturbar a quienes reconocen la alineación. Jerusalén ha soportado guerras, asedios y destrucción a lo largo de siglos. Sin embargo, este momento se sentía diferente. No fue un ataque lanzado por manos humanas, no había enemigo visible, ninguna sirena que advirtiera sobre misiles. La amenaza vino desde abajo, silenciosa, repentina e imparable. Y esa distinción importaba porque cuando el peligro llega sin rostro, el miedo se propaga más rápido. Lo que distingue la situación actual de periodos anteriores de tensión bíblicamente significativa es la velocidad de la comunicación global. Cuando ocurren señales en Jerusalén, el mundo entero las ve en tiempo real. Eso significa que la conversación sobre su significado comienza inmediatamente, antes de que haya tiempo para el tipo de reflexión cuidadosa que las tradiciones espirituales maduras requieren. La primera respuesta es la emocional, el asombro, el miedo, la excitación, el escepticismo defensivo. Solo después viene la posibilidad de una reflexión más profunda. Y en el entorno digital actual, donde la primera respuesta tiende a dominar la conversación y las reflexiones más matizadas tienen dificultad para encontrar audiencia, existe el riesgo de que la conversación sobre lo que está ocurriendo en Jerusalén se quede atrapada en el nivel de lo superficial, sin llegar al nivel donde las preguntas más importantes pueden ser formuladas y escuchadas. Lo que se requiere de quienes toman estos eventos en serio es la disposición a hacer una pausa, a dejar que la primera ola de reacción se asiente,
y a preguntar con más calma y más profundidad, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo aquí y qué me pide que haga? Habrá señales en la tierra y los corazones de los hombres desfallecerán de miedo. Y ahí fue donde se instaló la verdadera conmoción. Esto no fue solo un disturbio geológico, fue psicológico, espiritual. Pasó una ruptura que perturbó algo más que la infraestructura. Los residentes hablaron de una inquietud que persistió mucho después de que el temblor se detuviera. Una pesadez en el aire, una sensación de que algo había cambiado bajo la vida cotidiana. Cuando Jerusalén tiembla, el mundo presta atención, incluso si no entiende completamente por qué. La pregunta de si los eventos de Jerusalén tienen significado profético no puede responderse desde la posición del espectador neutral. No existe tal posición cuando se trata de Jerusalén. La ciudad lleva demasiada historia, demasiado simbolismo cargado, demasiadas promesas y expectativas inscritas en su geografía como para ser observada con indiferencia genuina. Incluso quienes dicen no creer en la profecía bíblica tienen una reacción cuando escuchan las palabras Jerusalén, Monte del Templo, Puerta Dorada. Esas reacciones varían, pero el hecho de que existan en personas de todos los contextos culturales sugiere que la ciudad opera a un nivel que va más allá de la política ordinaria. Tiene una carga simbólica que trasciende las posiciones ideológicas y que alcanza algo más profundo en la conciencia humana. Esta carga simbólica tiene una historia de 3000 años. Desde el momento en que el rey David conquistó la ciudad y la estableció como capital, Jerusalén ha sido el punto de convergencia de las esperanzas y los temores más profundos de la humanidad. Ha sido destruida y reconstruida, conquistada y liberada, adorada y profanada. Ha sido el objetivo de peregrinaciones desde todos los rincones del mundo conocido y el objeto de guerras que han cambiado el curso de la civilización. Y cada vez que ha sido reconstruida, ha vuelto a atraer la atención del mundo, con una persistencia que desafía cualquier explicación puramente política o geográfica. No hay muchas ciudades del mundo cuya destrucción hubiera generado la misma respuesta global, cuya recuperación hubiera sido celebrada por comunidades en todos los continentes, cuyo estatus futuro sea objeto de negociaciones diplomáticas que involucran a las principales potencias del mundo. Esa singularidad, esa capacidad de Jerusalén para concentrar sobre sí misma una atención desproporcionada a su tamaño o su riqueza, es en sí misma parte del fenómeno que cualquier análisis honesto debe incluir. Para las comunidades judías en todo el mundo, Jerusalén ha sido el punto de orientación espiritual durante 2 milenios de diáspora. Las oraciones se decían con la mirada hacia Jerusalén. Los rituales concluían con el deseo de celebrar el próximo año en Jerusalén. Las estructuras del año litúrgico judío están organizadas alrededor del recuerdo de lo que ocurrió en Jerusalén y la expectativa de lo que ocurrirá allí. Esa orientación persistente, mantenida durante 2000 años de exilio, de persecución y de dispersión geográfica, y que encontró su expresión más dramática en el retorno del pueblo al territorio en el siglo XX, es en sí misma un fenómeno sin paralelo en la historia humana. Ninguna otra comunidad ha mantenido una orientación tan precisa hacia un lugar geográfico específico durante un periodo tan largo en condiciones tan adversas, y el hecho de que esa orientación haya sobrevivido y de que el retorno que expresaba haya ocurrido, es parte de lo que da peso a las expectativas sobre lo que todavía podría ocurrir en esa ciudad. Para las comunidades cristianas, Jerusalén es el lugar donde el acontecimiento central de su fe tuvo lugar: la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es el lugar donde la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Es el lugar desde el que comenzó la propagación del Evangelio hacia el mundo conocido. Y es el lugar al que, según múltiples textos del Nuevo Testamento, el Cristo resucitado regresará para completar la obra que comenzó. Esa expectativa de retorno no es periférica en la teología cristiana, es central, y por esa razón, cada evento significativo que ocurre en Jerusalén es observado por enormes comunidades de creyentes en todo el mundo, a través de un lente que incluye la pregunta de si el momento del retorno prometido se está acercando. Los descubrimientos arqueológicos que han emergido en Jerusalén y sus alrededores durante este periodo no son simplemente datos históricos interesantes que los especialistas procesarán en sus revistas académicas.
Son revelaciones que cambian la comprensión del pasado de maneras que tienen implicaciones directas sobre las expectativas del futuro. Cuando los arqueólogos confirman que estructuras que las escrituras describieron hace 3000 años realmente existieron donde los textos dicen que existieron, eso no solo valida la precisión histórica de esos textos, cambia la forma en que debe leerse todo lo demás que esos mismos textos describen, incluyendo lo que dicen sobre el futuro. Cada vez que la arqueología ha confirmado lo que las escrituras describían, el efecto ha sido el mismo. Ha reducido el espacio para tratar esas descripciones como simplemente simbólicas o metafóricas. El muro occidental que existe hoy y que ha sido objeto de devoción durante siglos corresponde con precisión a lo que el texto bíblico describe. La inscripción que prohibía a los no judíos entrar al recinto del templo bajo pena de muerte, descrita en las cartas de Pablo, fue encontrada físicamente. La piscina de Siloé, donde Jesús sanó al ciego, mencionada en el Evangelio de Juan, fue excavada y confirmada. Cada uno de esos descubrimientos añadió precisión histórica a textos que algunos preferían tratar como literatura espiritual desconectada de la geografía real, y esa precisión acumulada hace cada vez más difícil tratar como puramente simbólicas las descripciones proféticas que esos mismos textos hacen del futuro de esa misma ciudad. Los descubrimientos en el Valle de Hinnom, en el Monte del Templo y en el Santo Sepulcro, que han emergido recientemente, pertenecen a esa tradición de confirmación arqueológica. No prueban que las profecías sobre el futuro de Jerusalén se cumplirán de la manera en que los textos las describen, pero añaden un elemento más a la creciente evidencia de que los textos describen lugares reales con una precisión que no puede ser atribuida simplemente a la imaginación literaria de sus autores. Y esa evidencia acumulada tiene peso, no como argumento definitivo, sino como parte de un cuadro más amplio que merece ser tomado en serio por cualquier persona que se aproxime a las preguntas que Jerusalén plantea con una mente abierta. Lo que las escrituras describen sobre Jerusalén en el periodo previo a los grandes eventos finales no es un momento de colapso súbito y sin advertencia. Es un periodo de acumulación de señales, un tiempo en que múltiples capas de la realidad, el cielo, la tierra, la historia humana y el texto sagrado, parecen converger hacia un punto cuya naturaleza todavía no es completamente visible, pero cuya proximidad se hace progresivamente más palpable. Ese periodo de acumulación no tiene una fecha de inicio precisa. No hay un momento singular que se pueda señalar y decir, aquí comenzó todo. Hay una gradación, un aumento de la densidad de las señales, un punto en que la persona atenta comienza a decir que algo ha cambiado, que la convergencia que está viendo no es lo mismo que lo que había antes, y esa sensación de que algo ha cambiado, de que el momento presente es cualitativamente diferente de lo que vino antes, es exactamente lo que están reportando observadores de múltiples tradiciones y múltiples marcos de referencia cuando hablan de lo que están viendo en Jerusalén hoy. Mientras el cielo atraía la atención con granizo y luces inexplicables, el suelo de Jerusalén comenzó a responder de una manera diferente, no mediante un colapso repentino o una catástrofe, sino mediante la revelación, sitios que habían estado enterrados, restringidos o pasados por alto, comenzaron a producir descubrimientos que se alinean de manera inquietante con lugares asociados con el juicio, la redención y la presencia divina en las Escrituras. No es la velocidad de estos descubrimientos lo que inquieta a los observadores, es su ubicación. En el Valle de Hinnom, los arqueólogos descubrieron antiguas tumbas y áreas de sacrificio incrustadas profundamente en el paisaje. Este valle no es una zona arqueológica ordinaria. En la historia bíblica, Hinnom está ligado a Gehenna, un símbolo de juicio y rendición de cuentas. Era un lugar donde convergían el fuego, el sacrificio y la advertencia. El resurgimiento de cámaras funerarias aquí fuerza una reflexión incómoda. ¿Por qué son los sitios asociados con el juicio los que están emergiendo ahora? Cercano a este, el monte del templo, no quizás el suelo más sensible de la tierra, permanece en gran medida sin excavar físicamente. Sin embargo, la tecnología ha encontrado una manera de acceder a él. Usando radar de penetración de suelo y sistemas de imágenes asistidos por inteligencia artificial, los investigadores han identificado corredores sellados, paredes simétricas y cámaras circulares enterradas profundamente en el lecho de roca.
Estas no son fracturas aleatorias o huecos naturales. Su geometría sugiere un diseño intencional, un propósito, una preservación deliberada. Lo que yace debajo ha sido sellado con intención, esperando en lugar de decayendo. Luego está el Santo Sepulcro. Durante trabajos de restauración destinados simplemente a estabilizar la estructura, las capas bajo la superficie revelaron características arquitectónicas que coinciden estrechamente con las descripciones bíblicas de las prácticas funerarias de la época de Cristo. Lo que se esperaba que fuera una conservación rutinaria se convirtió en confirmación. Cuanto más profundo llegaban los restauradores, más la historia se alineaba con las Escrituras, no simbólicamente, sino estructuralmente. Lo que conecta estas ubicaciones no es la coincidencia, sino el significado. El Valle de Hinnom habla de juicio. El Monte del Templo habla de morada divina. El Santo Sepulcro habla de la muerte superada. Y ahora los tres están hablando de nuevo, a través de la piedra, a través del suelo, a través de estructuras que han esperado siglos para ser vistas. Las Escrituras anticiparon un momento como este. El propio Jesús declaró en Lucas 19:40 que si sus seguidores callaban, las piedras clamarían. El silencio hoy no significa solo la ausencia de sonido, significa indiferencia, distracción, un mundo demasiado ocupado para escuchar. Cuando las voces callan, la tierra se convierte en testigo. La arqueología no predica, no advierte, simplemente revela lo que ya estaba allí. Y sin embargo, a medida que estos sitios antiguos despiertan simultáneamente en un momento marcado por la perturbación arriba y la inquietud abajo, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué ahora? Entre todos los signos asociados con Jerusalén, pocos llevan el peso y la continuidad de lo que ocurre dentro del Santo Sepulcro. Esto no es un evento aislado ni una afirmación reciente impulsada por la especulación moderna. Durante siglos, testigos de diferentes naciones, a idiomas y eras han descrito el mismo fenómeno. El fuego santo aparece en un momento preciso, en una ubicación precisa, repitiéndose con una consistencia que resiste el descarte fácil. Cada año el fuego emerge del área de la tumba, que se cree que es donde fue depositado Jesús. Lo que hace que este fenómeno sea extraordinario no es simplemente la aparición de la llama, sino su comportamiento. El fuego se extiende de vela en vela, iluminando la cámara. Sin embargo, durante un breve periodo no se comporta como el fuego ordinario. Los testigos han declarado repetidamente que no quema inmediatamente la piel, ni chamuscará los materiales. Solo después de que pasa el tiempo comienza a actuar como una llama normal. Este inusual retraso ha sido documentado a través de generaciones, creando un patrón que desafía las explicaciones convencionales. Añade al misterio los reportes de una luz azul que precede o acompaña al fuego. Esta luz ha sido descrita como una neblina luminosa, un suave resplandor azul, o un rayo enfocado que emana desde dentro de la propia tumba. No parpadea como la luz artificial, ni se dispersa como un reflejo. En cambio, parece contenida, deliberada y momentánea, como si estuviera señalando en lugar de iluminando. Para quienes están presentes, la luz a menudo se describe no como aterradora, sino abrumadora en su quietud. Los modernos trabajos de restauración dentro del Santo Sepulcro han introducido instrumentos científicos en un espacio que antes estaba reservado solo para la oración. Durante estos periodos, los investigadores notaron algo inesperado: interferencia electromagnética. Los equipos de medición colocados cerca de la superficie de la tumba supuestamente perdieron señal o funcionaron mal sin una causa mecánica clara. Si bien tales perturbaciones no prueban una fuente sobrenatural, añaden otra capa a un fenómeno que ya es difícil de categorizar. Un lugar asociado con la resurrección parece resistir incluso ahora la medición completa. El fenómeno del fuego santo no es algo que haya surgido en el contexto de la era moderna. Para los creyentes representa una señal que ha persistido cuando todo lo demás ha cambiado. Los imperios han subido y caído. El control de la iglesia ha cambiado entre denominaciones. La tecnología ha avanzado más allá de lo que generaciones anteriores podían imaginar. Sin embargo, los reportes siguen siendo sorprendentemente similares. Fuego que no se comporta como se esperaba, o si luz que aparece sin explicación, instrumentos que fallan donde no deberían. Las Escrituras ofrecen un lente a través del cual muchos interpretan estos eventos. Un ángel del Señor descendió del cielo.
Su apariencia era como el relámpago. El relámpago no entretiene, anuncia, interrumpe, señala un límite entre lo natural y lo divino. El Santo Sepulcro sigue siendo un lugar donde el fuego todavía asciende, la luz todavía aparece y las preguntas todavía persisten, no para entretener a los curiosos, sino para confrontar a los atentos. El fenómeno del fuego santo plantea una pregunta que va más allá de la cuestión de si el fuego es sobrenatural o natural. Plantea la pregunta de qué significa la persistencia de lo inexplicado a lo largo del tiempo. Vivimos en una era en la que la mayoría de los fenómenos que desconcertaban a generaciones anteriores han encontrado explicaciones dentro del marco de la ciencia natural. Las enfermedades que antes se atribuían a maldiciones o castigos divinos tienen ahora explicaciones microbiológicas precisas. Los eclipses que antes provocaban terror cósmico son ahora predecibles con precisión matemática décadas por adelantado. Los terremotos que antes se interpretaban como expresiones del enojo divino son ahora explicados por la tectónica de placas. En ese contexto, el hecho de que el fuego santo, que ocurre en un lugar fijo, en una fecha fija, dentro de un ritual bien documentado, siga resistiendo la explicación científica completa después de siglos de observación y ahora también de medición con instrumentos modernos, es un dato que merece atención. No prueba nada, pero plantea preguntas que el desestimamiento fácil no puede responder. La historia del Santo Sepulcro como institución es en sí misma un fenómeno de resistencia histórica. La basílica ha sido destruida y reconstruida múltiples veces. Ha estado bajo el control de potencias que ideológicamente se oponían a lo que representa: el Imperio Romano Pagano, el Califato Árabe, los Cruzados, los Mamelucos, los Otomanos. Cada uno de esos regímenes tuvo razones para querer borrar o sustituir lo que ocurre allí. Ninguno lo logró completamente. El fenómeno del fuego santo continuó siendo reportado a través de todos esos cambios de control, todos esos periodos de supresión, todos esos momentos en que parecía que la tradición que lo rodeaba podría extinguirse bajo la presión de los nuevos poderes. Esa persistencia histórica no es trivial, es parte de los datos, y para quienes interpretan la historia a través de las escrituras, es una señal de que hay algo en ese lugar que no puede ser controlado por las manos humanas, sin importar cuánto poder concentren, lo que añade otra capa al análisis de los eventos recientes en Jerusalén es la velocidad con que la información sobre ellos se propaga globalmente. En épocas anteriores, cuando ocurrían fenómenos extraordinarios en Jerusalén, el conocimiento de esos eventos se propagaba lentamente a través de peregrinos que regresaban a sus países de origen, a través de cartas y crónicas que tardaban semanas o meses en llegar a su destino, o el impacto emocional y espiritual de esos eventos se distribuía de manera asincrónica. La gente en diferentes lugares procesaba la misma información en momentos muy diferentes de sus vidas. Hoy, un video grabado en Jerusalén puede ser visto por millones de personas en todo el mundo en cuestión de horas. Esa capacidad de propagación instantánea significa que el impacto de los eventos de Jerusalén no está contenido geográficamente. Se derrama inmediatamente sobre una audiencia global que no comparte el mismo contexto cultural, el mismo marco religioso ni las mismas expectativas. Y esa audiencia diversa, que incluye a personas de todas las tradiciones y también a muchas que no tienen ninguna tradición religiosa formal, está respondiendo a lo que ve con preguntas que trascienden las fronteras culturales y religiosas. Esa convergencia de audiencias diversas en torno a los mismos eventos es en sí misma parte del fenómeno. No es solo que los creyentes estén prestando atención a las señales que sus escrituras describieron hace miles de años. Es que personas que no tienen esas escrituras como marco de referencia también están experimentando el tipo de preguntas profundas que los eventos de Jerusalén plantean. ¿Qué significa todo esto? ¿Hay un orden detrás de la convergencia o es solo el azar? ¿Importa Jerusalén más de lo que la política y la geografía pueden explicar? Esas preguntas, cuando surgen en personas que no tenían un vocabulario profético, son en sí mismas una forma de apertura al tipo de conversación que las escrituras describen como la respuesta adecuada a las señales que preceden a los grandes momentos de cambio histórico. No es convertir la incertidumbre en un argumento de fe, es reconocer que la incertidumbre misma es una invitación a buscar con más seriedad las respuestas que ningún análisis puramente político o científico puede proporcionar.
Al mismo tiempo que estos inusuales eventos se iban desarrollando, el Medio Oriente ya enfrentaba un periodo de creciente tensión política y militar. Las relaciones entre Israel e Irán se habían estado deteriorando durante meses. Los analistas militares y los observadores internacionales seguían de cerca la situación, mientras ambas partes intercambiaban advertencias y acusaciones. Los informes de noticias hablaban de posibles ataques cibernéticos, operaciones encubiertas y una creciente preparación militar en toda la región. Para muchos gobiernos alrededor del mundo, la preocupación no se limitaba solo a dos naciones. El temor era que cualquier escalada pudiera atraer rápidamente a otros países y ampliar el conflicto por todo Oriente Medio. La tensión geopolítica en Medio Oriente, que sirve de telón de fondo a todos estos eventos, no es un fenómeno nuevo en la región. El Medio Oriente ha sido uno de los teatros de conflicto más persistentes de la historia humana. Las razones de esta persistencia son múltiples y complejas: competencia por recursos escasos, legados de colonialismo, conflictos étnicos y religiosos de raíces antiguas, la presencia de Israel como Estado que concentra sobre sí mismo disputas que van mucho más allá de su tamaño y población. Lo que sí es nuevo, o al menos cualitativamente diferente en el periodo actual, y es la convergencia de múltiples frentes de tensión simultáneos con capacidades destructivas que no existían en conflictos anteriores. Las armas balísticas de largo alcance, las capacidades de ataque de precisión, los sistemas de guerra cibernética, la velocidad con que puede escalarse un conflicto antes de que cualquier mecanismo diplomático tenga tiempo de activarse. Todo eso crea un entorno en el que el margen de error es sustancialmente menor que en cualquier periodo anterior de tensión regional. Para los analistas de seguridad que no tienen ningún marco profético en su análisis, la situación actual ya es preocupante por razones puramente estratégicas. El número de actores involucrados directamente o como patrocinadores, la opacidad de las intenciones de algunos de los actores clave, la velocidad de los ciclos de escalada y represalia. Todos esos factores crean un entorno en el que incluso los errores de cálculo menores pueden tener consecuencias desproporcionadas. Esa evaluación estratégica, que no requiere ninguna referencia a la profecía bíblica, es suficientemente seria como para justificar la atención sostenida de cualquier persona que piense en las implicaciones de lo que está ocurriendo en la región. Lo que añade la perspectiva bíblica a ese análisis no es terror ni determinismo fatalista. No es la afirmación de que el conflicto es inevitable, porque la profecía así lo requiere, y que por lo tanto cualquier esfuerzo de paz es inútil. Lo que añade es un marco de significado que permite interpretar los eventos dentro de una narrativa más larga. Una narrativa en la que la presión y el conflicto no son el final de la historia, sino el contexto dentro del cual se está preparando algo nuevo. El libro de los Salmos, que contiene algunas de las reflexiones más profundas de la tradición bíblica sobre el sufrimiento y la esperanza, está lleno de momentos en que el salmista contempla la aparente victoria del mal y la vulnerabilidad del bien, y concluye con una afirmación de confianza en que la historia no está siendo conducida por las fuerzas que parecen dominarla en el momento presente. Esa confianza no es ingenuidad, es el fruto de una larga meditación sobre la historia que ha producido la certeza de que Dios no abandona lo que ha comprometido a completar. En esa atmósfera de incertidumbre, Jerusalén se convirtió naturalmente en el centro de atención global. La ciudad siempre ha llevado un peso único en la política internacional y en la fe religiosa. Las decisiones tomadas allí a menudo resuenan mucho más allá de la región. Los líderes políticos, las autoridades religiosas y los medios de comunicación globales observan de cerca los desarrollos en Jerusalén porque los eventos en esta ciudad tienen el potencial de influir tanto en la diplomacia como en las comunidades de fe de todo el mundo. A medida que los reportes sobre la tormenta, las extrañas luces, el enjambre de langostas y la antigua inscripción comenzaron a circular, surgieron diferentes reacciones de los líderes religiosos. Algunos líderes espirituales animaron a la gente a mantener la calma, pero también a rezar. Le recordaron a los creyentes que a lo largo de la historia, los momentos de incertidumbre a menudo han impulsado a las personas de regreso hacia la fe y la reflexión. Otros adoptaron un enfoque más cauteloso.
instando al público a no llegar a conclusiones inmediatas y enfatizando que los fenómenos naturales a menudo parecen misteriosos al principio, pero luego reciben explicaciones científicas. La Biblia a menudo describe periodos de tensión política e inestabilidad entre las naciones. En el Evangelio de Lucas, Jesús habló sobre un tiempo en que las naciones experimentarían confusión y angustia. Lucas 21:25 afirma que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas. Este pasaje no describe un solo evento, sino más bien una atmósfera más amplia de incertidumbre en todo el mundo. Para muchos creyentes que leen estos versículos hoy, las palabras se sienten sorprendentemente relevantes durante periodos de creciente presión geopolítica. Cuando la inestabilidad política, los eventos naturales inusuales y los descubrimientos arqueológicos antiguos comienzan a aparecer al mismo tiempo, las discusiones sobre la profecía bíblica regresan naturalmente a la conversación. Jerusalén siempre ha estado en la intersección de la historia, la fe y la política global. Y durante momentos como este, el mundo observa de cerca para ver qué podría suceder después. La tensión entre Israel e Irán, que forma el telón de fondo de todos estos eventos en Jerusalén, no es solo una confrontación política ordinaria entre dos estados con intereses contrapuestos. Es un enfrentamiento que lleva dimensiones religiosas y civilizatorias que exceden cualquier marco puramente geopolítico. Las declaraciones oficiales de los líderes de ambos países incluyen referencias explícitas a mandatos divinos, a destinos históricos y a la responsabilidad de sus naciones ante Dios y ante la historia. Ese lenguaje no es retórico, refleja convicciones genuinas sobre el significado de este periodo histórico que dan a las decisiones políticas una intensidad que la diplomacia convencional tiene dificultad para procesar. No es posible negociar un compromiso cuando una de las partes cree que su posición no es negociable porque es de origen divino. Lo que hace que la situación actual sea cualitativamente diferente de tensiones anteriores entre las mismas partes es la densidad de frentes activos simultáneos. En el pasado, las tensiones se gestionaban a través de la disuasión, el equilibrio de poder y la presencia de actores externos que moderaban la escalada. Esos mecanismos siguen existiendo formalmente, pero su eficacia se ha reducido de manera significativa. El número de actores directamente involucrados, ya sea como beligerantes, como patrocinadores o como estados que permiten el uso de su territorio, ha aumentado hasta el punto en que la coordinación de la desescalada se ha vuelto logísticamente compleja y políticamente costosa para cualquier actor que quisiera asumir ese papel. Para el observador que sigue estos desarrollos con una lente bíblica, la imagen que emerge es la de un sistema de tensiones que se aproxima a un punto de inflexión. No es que cada confrontación individual sea el evento que las profecías describen. Es que el sistema en su conjunto está adquiriendo las características que los textos proféticos asocian con el periodo previo a las transformaciones definitivas de la historia. Múltiples naciones involucradas, el rol central de Jerusalén, la presencia de actores con motivaciones religiosas profundas y una acumulación de presiones que no parecen tener un mecanismo de alivio disponible dentro del orden político actual. Esa convergencia de características es lo que da a este periodo su carácter particular y lo que lleva a observadores de múltiples tradiciones a seguirlo, con una atención que no corresponde a ningún otro conflicto regional contemporáneo de intensidad comparable. Las relaciones internacionales en torno a Jerusalén y al Estado de Israel han tenido siempre una dimensión que excede lo puramente político. Desde la Declaración de Balfour hasta la decisión de las Naciones Unidas en 1947, desde la Guerra de los 6 Días hasta los Acuerdos de Abraham, cada momento significativo en la historia del Estado moderno de Israel ha generado debates que van más allá de la soberanía territorial o los derechos de los pueblos. Han generado debates sobre el significado de la historia, sobre si los eventos del siglo XX y XXI en torno a esta tierra son el cumplimiento de promesas antiguas o simplemente el resultado de fuerzas políticas y militares convencionales. Esa pregunta no tiene una respuesta académica neutral, requiere que el observador tome posición sobre la naturaleza de la historia, si está siendo conducida exclusivamente por agentes humanos, o si hay una intención que opera a través de ella y por encima de ella. La posición de las Escrituras sobre esta pregunta es inequívoca. Desde Génesis hasta Apocalipsis,
El texto sagrado presenta la historia como el teatro de la actividad divina, un espacio en el que las decisiones humanas tienen consecuencias reales, pero en el que ninguna fuerza humana es suficientemente poderosa como para frustrar las intenciones de Dios. Los imperios que han intentado borrar a Israel de la historia han desaparecido ellos mismos. Las potencias que han intentado controlar Jerusalén definitivamente han descubierto que la ciudad se resiste a ser poseída permanentemente por ningún poder humano. Y las comunidades que han mantenido viva la expectativa del retorno, sea el retorno del pueblo a la tierra o el retorno del Mesías a la ciudad, han visto esa expectativa persistir a través de siglos de presión que deberían haberla extinguido. Esa persistencia es en sí misma un dato de relevancia histórica que ningún análisis serio puede ignorar. Desde el principio de las Escrituras, Dios nunca se ha comunicado con la humanidad únicamente a través de palabras. Habla a través de la creación, a través de los cielos, a través de la tierra y a través de interrupciones en el orden natural. La Biblia afirma repetidamente que antes de los momentos de intervención divina aparecen señales, no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la conciencia. El libro del Génesis establece este principio desde el principio. La propia creación se describe como una forma de comunicación. Los cielos declaran la gloria de Dios. Los cielos proclaman la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Esta declaración no es ruido constante, sino señal significativa. Cuando algo en la creación se comporta fuera de su ritmo establecido, las Escrituras invitan a la reflexión en lugar del rechazo. A lo largo de la historia bíblica, el clima se usa a menudo como mensajero, no porque la naturaleza misma sea divina, sino porque está más allá del control humano. La lluvia, la sequía, el fuego y el granizo aparecen repetidamente en momentos de advertencia. Uno de los ejemplos más claros se encuentra en Éxodo 9, 23 a 24. Durante las plagas de Egipto, el Señor envió truenos y granizo, y el fuego corrió por el suelo. Había granizo, y fuego mezclado con el granizo, muy pesado, como no había habido en toda la tierra de Egipto. El texto no encuadra el granizo como un comportamiento climático aleatorio. Lo presenta como un evento que cruza fronteras, a algo desconocido, severo e intencionalmente perturbador. Este tema se refuerza más tarde en las Escrituras. En Job 38, 22 a 23, Dios habla de graneros de granizo, diciendo que están reservados para tiempos de angustia, para días de batalla y guerra. El pasaje no especifica fechas ni ubicaciones. En cambio, establece una categoría teológica. El granizo se retrata como un instrumento guardado en reserva, liberado bajo circunstancias específicas conocidas solo por Dios. Esto no requiere que cada tormenta de granizo sea interpretada como un juicio. Sin embargo, sugiere que cuando el granizo aparece de manera inusual o fuera de temporada, las Escrituras permiten a los creyentes hacer una pausa y reflexionar. La Biblia también habla extensamente sobre señales en los cielos. El propio Jesús advirtió que antes de la culminación de la historia, ocurrirían cambios observables en el cielo. En Lucas 21, 25, declara que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de naciones con perplejidad. El énfasis aquí no es el miedo, sino la confusión, la perplejidad. Las señales no siempre llegan con explicaciones claras. Llegan de maneras que perturban la comprensión normal. Importantemente, Jesús advierte contra predicciones exactas. En Mateo 24:36 dice que sobre ese día y hora nadie sabe nada. Sin embargo, en el mismo capítulo, insta a la vigilancia. Cuando vean todo esto, sepan que está cerca, a la puerta. Las Escrituras sostienen estas dos verdades juntas. El momento está oculto, pero las señales son visibles. Esta distinción es crucial para el discernimiento. El profeta Amós pronuncia una advertencia sobria en Amós 8:11. Enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Esta hambre no es inanición física, es entorpecimiento espiritual, una condición en la que la guía ya no se percibe fácilmente, no porque Dios haya dejado de hablar, sino porque la gente ha dejado de escuchar. En tales momentos, las Escrituras sugieren que Dios puede permitir que otros testigos hablen. El propio Jesús dice en Lucas 19:40 que si sus seguidores callaran, las piedras clamarían.
Esto no es exageración poética, es un principio teológico. Cuando el testimonio humano se desvanece, la creación misma se convierte en el mensajero. La tierra, la piedra, el cielo y el mar participan en la comunicación. Esto ayuda a enmarcar la importancia de los descubrimientos arqueológicos en lugares largamente asociados con el juicio y la redención. Las escrituras atan consistentemente ubicaciones físicas a la memoria espiritual. El valle de Hinnom representa el juicio. El monte del templo representa la morada divina. El santo sepulcro representa la resurrección. Cuando tales lugares producen nuevas revelaciones o emergen de nuevo a la atención simultáneamente, las escrituras no requieren creencia, pero sí invitan al discernimiento. La pregunta que surge naturalmente de todo lo que hemos examinado merece ser planteada directamente antes de cualquier otra consideración. ¿No es posible que todo esto sea simplemente coincidencia? ¿No podría ser que la mente humana, con su tendencia bien documentada a encontrar patrones en los datos aleatorios, simplemente esté viendo conexiones donde no hay ninguna? Esa pregunta merece una respuesta honesta. Sí, es posible. La mente humana es notoriamente hábil para encontrar significado donde solo hay ruido. Los psicólogos han documentado este fenómeno ampliamente. Y sin embargo, la explicación de la coincidencia se vuelve progresivamente más difícil de sostener a medida que el número de eventos concurrentes aumenta. En algún punto, la densidad de las coincidencias comienza a ser en sí misma un dato que requiere explicación, y cuando esa densidad ocurre en una ubicación que lleva el peso profético más pesado del mundo, la hipótesis de que hay una inteligencia ordenadora detrás de la convergencia merece ser tomada en serio como hipótesis de trabajo. El patrón bíblico consistente es claro. Dios advierte antes de actuar. Permite que aparezcan señales primero en el orden natural, en el clima, en la tierra, en el cielo. Estas señales no son para satisfacer la curiosidad intelectual, son para mover el corazón humano hacia la reflexión y el retorno. Joel 2:12 capta este corazón. Cuando Dios dice, vuélvanse a mí con todo su corazón. Para los creyentes, entonces, la pregunta no es si cada evento inusual es un acto directo de Dios. Las Escrituras no apoyan conclusiones tan simplistas. La pregunta es si estos eventos se alinean con los patrones que Dios ha usado antes. Patrones de disrupción, advertencia e invitación. Jesús concluye su enseñanza sobre los tiempos finales con una instrucción, no una predicción. En Lucas 21:28 dice, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca». No dice cuando se completen, dice cuando comiencen. Este lenguaje es intencional. Deja espacio para la humildad. Evita la falsa certeza y coloca la responsabilidad no en conocer el futuro, sino en estar espiritualmente despierto en el presente. Lo que las Escrituras presentan como el propósito de las señales no es el terror, sino la orientación. No están diseñadas para paralizar a la gente con miedo ante lo inevitable, sino para despertar la conciencia de quienes podrían estar viviendo con la atención dividida, distracted por las demandas de la vida cotidiana, sin ver el contexto más amplio en el que esa vida cotidiana está ocurriendo. El llamado que acompaña a las señales en los textos proféticos es consistentemente un llamado a la atención, al regreso, a la alineación con lo que es verdadero y duradero, en lugar de con lo que es conveniente y temporal. Y ese llamado no es exclusivo de ninguna tradición particular. Es el tipo de llamado que cualquier ser humano honesto puede escuchar cuando se detiene lo suficiente como para prestar atención a lo que el mundo a su alrededor parece estar diciendo. Las preguntas que los eventos de Jerusalén están generando en audiencias globales no son preguntas nuevas, son las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Hay un Dios? ¿Tiene ese Dios intenciones hacia la humanidad? Se comunica esas intenciones de maneras que los seres humanos pueden reconocer. ¿Y qué implica ese reconocimiento para cómo vivimos? Estas preguntas han estado en el centro de cada gran tradición religiosa y filosófica que la humanidad ha producido. Ninguna civilización las ha podido silenciar completamente. Resurgen con cada crisis, con cada confrontación con la mortalidad, con cada momento en que el orden ordinario de las cosas se interrumpe de una manera que no puede ser completamente explicada dentro de los marcos existentes.
y lo que Jerusalén parece estar haciendo en este periodo es proveer el tipo de interrupciones que fuerzan esas preguntas de regreso a la superficie de la conciencia colectiva, tanto para quienes tienen un marco para responderlas como para quienes están buscando ese marco por primera vez. La palabra que las escrituras usan para describir la postura adecuada ante estos momentos es velar, no calcular, no predecir, no entrar en pánico, velar. Es una postura de atención consciente, de disposición a reconocer lo que se presenta cuando se presenta, de apertura a ser sorprendido por lo que no se esperaba. No velar implica presencia, no estar ausente en la preocupación por el pasado o la ansiedad por el futuro, sino estar plenamente disponible para el momento que está ocurriendo ahora. Y paradójicamente, esa disponibilidad es exactamente lo que los eventos de Jerusalén están exigiendo. No una interpretación definitiva de lo que significan, sino la disposición a estar presente con el peso de lo que están planteando, y a tomar ese peso en serio en lugar de descartarlo por comodidad o conveniencia, porque las escrituras son claras sobre una cosa: la oportunidad que abre una señal no permanece abierta indefinidamente. Hay un momento en que la señal ya fue dada y la respuesta ya fue requerida, y quienes eligieron no ver fueron dejados sin la comprensión que habrían necesitado cuando el momento de mayor importancia finalmente llegó. Lo que Jerusalén nos está mostrando en este momento, a través de sus cielos perturbados, su suelo inquieto y su historia que resurge hacia la visibilidad, no es un conjunto de datos que pide ser ignorado, es una conversación que pide ser atendida, no con el tipo de atención que se desvanece después del próximo ciclo de noticias, sino con el tipo de atención sostenida y reflexiva que las escrituras asocian con el discernimiento genuino, la capacidad de leer el momento con los ojos abiertos, tanto al mundo natural como al texto sagrado. Un intenso destello de luz blanca apareció de repente sobre uno de los lugares más sensibles y espiritualmente significativos del mundo, el monte del templo. La intensidad fue inconfundible. Los testigos describieron una explosión de luz aguda y enfocada, no extendida como el relámpago y no con rastro como un meteoro. No había ninguna estela en el cielo, solo una presencia limpia y definida, que se mantuvo por un breve momento antes de desvanecerse tan repentinamente como había llegado. Esa desaparición repentina hizo que el momento fuera aún más inquietante. Los testigos reportaron la presencia de figuras luminosas de apariencia humana, posicionadas sobre el monte del templo, apareciendo para moverse de una manera controlada y fluida, casi como si se deslizaran o flotaran dentro de la propia luz. El movimiento no era mecánico y no se parecía a ninguna aeronave o dispositivo aéreo conocido. En cambio, fue descrito como suave, sin peso y silencioso. Las figuras no estaban claramente delineadas, pero su estructura era reconocible. Formas erguidas, formas extendidas que se asemejaban a alas, y un tenue resplandor que las rodeaba crearon la impresión de seres en lugar de objetos. La luz no simplemente los reveló, parecía ser parte de ellos. La duración de la aparición fue extremadamente breve. Ningún metraje verificado ha confirmado el evento. Ningún radar o dato de sensor ha registrado movimiento aéreo correspondiente a estas descripciones. Toda la cuenta permanece basada en la observación humana. Sin embargo, la similitud entre múltiples testimonios añade peso al reporte. Los testigos en diferentes posiciones describieron los mismos elementos fundamentales: figuras en el cielo, movimiento que se asemejaba al vuelo, una presencia que parecía deliberada, no aleatoria. No había sonido que acompañara el avistamiento, ningún punto de entrada o salida visible, ninguna interacción con el entorno. Las figuras aparecieron, se movieron brevemente por el cielo y luego desaparecieron con la luz. Desde una perspectiva bíblica, los ángeles son a menudo descritos no como figuras estacionarias, sino como seres capaces de movimiento, apareciendo, viajando y desapareciendo en momentos que a menudo se asocian con la luz. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir? Hebreos 1:14. Si bien el versículo no describe la forma física en detalle, refuerza el concepto de seres que operan más allá de las limitaciones físicas normales, capaces de entrar y salir de la visibilidad sin advertencia. Y luego el foco se desplazó del cielo al suelo. En el Monte de los Olivos, un área ya rica en historia y significado espiritual, algo inesperado comenzó a suceder. Pequeñas grietas aparecieron en la tierra.
Al principio parecían menores, fáciles de pasar por alto, pero a medida que se ensanchaban, quedó claro que esto no era un simple cambio de superficie. El suelo se estaba abriendo, no violentamente, no con la fuerza de un terremoto. No se sintieron temblores en toda la ciudad. No se activaron alarmas por actividad sísmica. Sin embargo, el suelo se estaba separando en líneas distintas, exponiendo capas que habían permanecido ocultas durante generaciones.